Señor, y que cada día sombra más fuerte, Señor Jesús. Ayúdanos a estar parados en la roca, Señor, de nuestra ancla fijada en esa roca, la cual eres tú, Señor. Padre, ayúdame esta mañana, Señor Jesús. Abre el entendimiento y el entendimiento de tu pueblo para poder hablar estas palabras, Señor, las cuales son para beneficio de tu novia y para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos nuestra escritura en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. San Mateo 16, el verso 15. Y él les dice, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Amén. Entonces, en esta mañana voy a continuar con esta temita que le hemos titulado nosotros: ¿quién decís que es William Branham? Esta es la entrega número 4 de esta escuela dominical. Y antes de comenzar, ustedes se acuerdan que el domingo pasado les dije que me había llegado un libro de la India y no exageré en el tamaño y en el volumen. Este libro, bueno, aquí usted verá, trae la foto o una pintura del hermano Branham y la foto de Jesús. Y bueno, este libro aborda varias cosas, como que Él es nuestro pariente redentor, la genuina expiación, el Hijo del Hombre, el Dios Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, imagínese usted invertir no sé cuántas horas, porque para hacer un volumen así, yo ahí estaba mirando, tiene cerca de 1400 páginas, para escribir un volumen así y buscar cositas aquí y allá, y desde luego con la ¿cómo se llama? Con la teología de esta persona que lo hizo, bueno, se requiere algo de tiempo. Y sin embargo, ¿cómo alguien puede malgastar su dinero? Porque no es otra cosa. Enviar estos libros no sé a dónde, yo quizá no recuerdo ni cuántos años hace que lo recibí, quizá 10. Y ayer yo cuando lo recibí, comencé a ojearlo, pero resulta que anoche, cuando lo busqué por ahí, no lo tenía empolvado, me comencé a dar ojeada, y para mi sorpresa, muchas de las cosas que el día de hoy, en el año 2017, se están predicando, incluso aquí en México, este hombre ya las estaba hablando allá. Ahora, ¿qué me enseña eso a mí? Debe de ser algún espíritu que está circulando. Por eso, esto de lo que estamos hablando no es para minimizarlo ni es poca cosa. Por eso creo que usted debería no, porque yo sé que él llama estas cosas, hermano, pero creo que deberíamos de prestar atención a eso. Usted dice: yo soy muy inteligente. ¿Usted cree que los que están creyendo esta doctrina son tontos? Claro que no, es un espíritu el que ellos han recibido y que han aceptado. Mire, voy a continuar con lo que me quedé la semana pasada. Y yo les decía que desde 1961 había un espíritu rondando en el ambiente que estaba induciendo a algunos creyentes, y que esto comenzó en Canadá, para que creyesen que William Branham era Jesucristo mismo. Ahora, esto en parte es verdad y en parte es mentira, porque el ministerio es Jesucristo. Amén. La persona es William Branham, un mortal ministerio. Ahora, en una noche, yo les decía la vez pasada, en Dawson Creek, en Canadá, después de que el hermano Branham terminó de predicar aquel fin de semana ahí en la iglesia, que en aquel tiempo era la Iglesia Unida, que era el pastor, el hermano Driscoll. Entonces el hermano, después de terminar el culto, es una iglesia pequeña, no tan grande, quizá un poquito más grande que esta. Después que el profeta terminó de predicar, estaba platicando con algunas personas, y entonces un varón se acercó a él para confesarle sus pecados. Ahora, usted sabe, cuando alguien aborda a alguien, y principalmente el hermano Branham, lo desconcierta. Esa fue la primera reacción del hermano Branham, una reacción de desconcierto, diciendo: este hombre, ¿qué es lo que quiere decir? Y él realmente no entendía a lo que este hombre se refería. Y este hombre, al ver que el hermano Branham, digámoslo así entre comillas, que no captaba lo que él estaba intentando decirle, él saca su cartera y le muestra una tarjetita, y esa tarjeta decía: William Branham es mi Señor. Ahora, eso ya era mucho. Y usted dice: ¿es que eran enemigos? ¿Eran que querían probarlo? A ver cuál era la reacción de él. No eran enemigos, eran amigos. Eran personas que lo consideraban un hombre de Dios, que creían, yo no sé
hasta qué punto creían que era un profeta, pero al menos creían que él era un hombre de Dios. Amén, amén. Y si algo yo siempre deseé ver, y los deseos de mi corazón fue ser un verdadero siervo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Yo quiero que mi testimonio sea limpio, bien definido, que yo me paré con todos mis errores. Yo, sin embargo, lo amé con todo mi corazón, y yo hago esto esta mañana con todo mi corazón. Y debido a eso, me obliga a decir que dejo el ministerio, porque hay algo que surgió entre la gente que me ha hecho hacerlo. Eso es que yo he sido quitado de mi posición de un ministro o un hermano, y he sido llamado a Jesucristo, y así llamado, y eso me marcaría como un anticristo, y yo me encontraré con Dios como un cobarde antes de encontrarme con él como un anticristo para quitarle a él. Yo escuché eso hace unos años y yo pensé que era broma. Yo conocí a un par de hermanos, los cuales no veo a ninguno de ellos en la reunión esta mañana. 2 o 3 de ellos en una ocasión en un viaje de pesca, y ellos me abordaron con el tema diciendo: hermano Branham, ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Y yo puse mi brazo sobre el cuello de ambos hermanos y de todos ellos y dije: hermanos, tanto como he tratado de ser un verdadero siervo de Cristo, yo no quisiera que ustedes dijeran una cosa como esa. Y si alguna vez eso se dijera de mí, entonces yo dejaré el campo con una conciencia limpia, y ustedes, quienes hacen eso, serán responsables por toda alma que yo hubiera salvado durante ese tiempo, por sacarme del campo. Y yo pensé que eso no terminó. Yo leí unas cuantas veces más, pero no fue así. Y el otro día en Canadá, un hermano me mostró una tarjetita de una cosa que él ha traído en su bolsillo que decía: William Branham es nuestro Señor. Bautizando, ¿qué cosa? Bautizando en el nombre de William Branham. ¿Qué le parece? Bueno, después vamos a ver lo que sucede hoy en día. Y un pequeño, un precioso, si hubiera sido un enemigo, si hubiera sido mi enemigo, yo hubiera sabido que era broma. Pero un precioso y amado hermano llegó para confesar sus pecados y sus errores y expresar su fe en mí como si fuera Jesucristo. Y tengo cartas en casa y llamadas desde Chicago y diferentes lugares preguntándome si yo creo ese dogma. Y tengo toda clase de cartas que han llegado en los últimos días y llamadas de diferentes lugares, así que diciendo que yo era el Cristo. Hermanos, escuchen. Hermanos, esa es una mentira horrible, vergonzosa y pía del diablo. ¿Qué es? Una mentira horrible, vergonzosa e impía ¿de quién? Del diablo. Entonces no es el Espíritu Santo, por más que la gente le quiera llamar una revelación que viene de parte de Dios. Ven, yo soy su hermano. Ahora eso correría a cualquier persona del campo. Eso haría que cualquiera que ama a Cristo huya de la misma cosa. Yo acudí al Señor aquí no hace mucho tiempo, cuando lo oí por primera vez hace como un año. Y entonces yo acudí al Señor y Él me refirió a la Escritura, que cuando Juan salió predicando, que ellos no habían tenido un profeta en la tierra por tantos años, al grado que eso haría, todos ellos estaban maravillados en sus corazones, pensando que tal vez Juan era el Mesías. Así que entonces ellos fueron y le preguntaron y él dijo que él no era. Esa escritura la vimos hace poco, ¿se acuerda? Ustedes lean eso en Lucas el capítulo 3, el versículo 15. Así que entonces, pero eso como que se apaciguó, así que yo lo dejé de esa manera. Pero entonces cuando llegó a esto, entonces yo supe que algo debía de hacerse. Y yo digo esto, que las visiones y el ángel del Señor que apareció en el río, si este es mi último mensaje o la última cosa para la iglesia o para el mundo, esas cosas son verdad en cuanto al ángel del Señor. Y yo permanecí quieto si la gente me llamaba profeta muchas veces, porque un profeta en el testamento inglés es solo un predicador, un profetizador, uno que predice la palabra y demás. Yo pudiera tolerar eso porque uno pudiera hacer eso a un lado, pero cuando se trata de ser llamado Cristo ungido o algo, eso fue demasiado para mí. Así que ya no pude soportar eso.
Así que entonces, como yo vengo después de dejar la reunión en Canadá, yo me di cuenta que allá arriba con los esquimales o los indios allá arriba se había difundido entre ellos. Así que eso me despedazó todo. Y el viaje de cacería que había planeado por tanto tiempo, no pude tomarlo. Tenía temor de un accidente de cacería, si ustedes entienden lo que quiero decir. Me puse tan tembloroso, peor de lo que estoy aquí parado ahora. Y yo no pude soportarlo más. Pensar que 31 años de ministerio se fueron por el desaguadero del diablo. Alá, cuando me vaya, ¿qué dirán ellos? Ahí está él. Eso es exactamente lo que él era. Y toda la influencia que yo tenía sobre la gente, entonces ven ustedes dónde estaría. Yo sería un anticristo y yo no pude soportarlo. Yo pensé, yo preferiría morir aquí en el bosque, como que me caí sobre mi rifle o algo y yo miré que yo estaba, entonces pensé acerca de mi pequeño José y demás, que tenían que ser criados, y yo no estaba en condición para cazar. Así que dejé el bosque y vine a casa. Y yo he estado 8 o 10 días en tal apuro que yo pensé que estaba perdiendo mi mente. Y les pedí a todos que se mantuvieran lejos de mí y me dejaran solo, porque estoy en tal apuro, nervioso y turbado y todo hecho pedazos. Y yo me preguntaba, si hubiera sido algún enemigo mío, hubiera estado bien, pero yo solamente me hubiera reído de eso y hubiera seguido adelante. Pero cuando resultó ser hermanos preciosos, hermanas preciosas, entonces eso es lo que me dolió. Y yo dije, Señor, la cosa es muy grande para mí, tendré que irme y dejarlo en tus manos. Y yo no sé qué otra cosa hacer. Hace algunas noches, para aclararlo, tuve una visitación del Señor. Escuche. Y yo vi unos preciosos hermanos mimando a una serpiente, la cual era amarilla y negra. Escuche. Yo vi una serpiente la cual era amarilla y negra, diciéndome todo el tiempo. Ahora, yo no sé si usted sabe, debe de ser el escudo del Vaticano que es amarillo y negro también. Y vi unos preciosos hermanos mimando una serpiente la cual era amarilla y negra, y diciéndome todo el tiempo, y la cosa me hirió en la pierna, o sea, la serpiente. Pero la sangre estaba tan rica que no hizo efecto en mí. Y miré hacia abajo, y ahí es donde había sido mordido antes. Me di vuelta rápidamente con el rifle y le disparé a la cosa, y le pegó en el mero centro de la cosa. Escuche. Y un hermano dijo, yo me di vuelta con mi rifle para dispararle en la cabeza, y dijo, no hagas eso, solamente recoge la vara que está allí a tu lado. Y cuando yo di mi espalda para recoger la vara, meneándose se metió en un poco de agua, en un charco de agua. O sea, él le disparó, quizá le destrozó la columna vertebral, pero no la mató. ¿Por qué? Porque los hermanos lo distrajeron. Cuando él se regresa para darle el tiro en la cabeza, la serpiente ya se había metido ¿dónde? En el agua. ¿Qué es agua en la Biblia? Entre la gente. Yo dije, bueno, no puede hacer daño por mucho tiempo más ahora, pero yo creo que el hermano se da cuenta, los hermanos, lo que iba a suceder. Yo dije, está mortalmente herida, así que va a morir. Y yo le pregunté, es como cuando la Biblia habla de la bestia en Apocalipsis 13, que fue herida de muerte, pero sin embargo no murió. Dijo el profeta, aquella herida de muerte fue la que le dio Lutero, pero no murió. Prueba de ello es que el sistema del cual habla la Biblia ahí sigue vigente. Y le pregunté a muchos de mis hermanos de mi iglesia aquí, en este tabernáculo, con el hermano Neville y yo, que han estado viniendo, a mí con esa misma pregunta, hermanos, hermanas, ¿no he tratado yo de ser un verdadero siervo de Cristo delante de ustedes? ¿No he tratado yo de ser su hermano? Ahora, sea lo que sea, escuche, sea lo que sea, es un espíritu en gente preciosa. ¿Qué es? Un espíritu. Entonces no es de que alguien alardee y diga, no, es que yo fui a las profundidades del mensaje. No, fue a las profundidades de Satanás. ¿Ve? Ahora, sea lo que sea, es un espíritu en gente preciosa. Mucha gente me ha preguntado eso, pero es un espíritu
pero yo espero que hoy reciba una herida mortal y muera rápidamente para que yo pueda regresar al ministerio. Hasta entonces, yo le pediré a cada uno de ustedes, oren por mí. Yo no sé qué voy a hacer. Mi lugar está en venta. O sea, él había puesto hasta en venta su propiedad. Y yo no lo puedo soportar. Si yo me quedo por aquí, me voy a volver completamente loco. Y yo les pido que oren por mí. Y recuerden, si ustedes han creído alguna vez que soy un siervo de Cristo, recuerden, es un error, es falso. Y por si no estuviéramos seguros, él dice, así dice el Señor. Está errado, no tenga nada que ver con eso. Yo soy su hermano, inclinemos nuestros rostros. Y luego él está orando, dice, Padre Celestial, mi carne está temblando, mis manos están apretándose, mis dedos de los pies están encogidos en mis zapatos. Oh Dios, sé misericordioso. ¿Qué he hecho alguna vez, Señor, para merecer esto? Yo ruego que tú seas misericordioso conmigo, Señor, y con todos, y con esa gente preciosa llamada, que ellos vean su error y lo que han hecho, Señor, para romper el corazón de su hermano, y para no solamente a su hermano, sino a nuestro Salvador, a nuestro Padre Celestial. Yo ruego que tú nos perdones nuestros errores. Señor, permite que la santa sangre de Cristo ahora junte nuestros seres, Señor, y sea bendita la unión que une nuestros corazones en amor cristiano y compañerismo. Dios, que el enemigo que ha abordado a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, que reciba una herida mortal para que ya no pueda existir, que se muera, Señor. Cuando tú hagas eso, Padre, yo regresaré al campo otra vez, para que hasta entonces, Señor, yo soy tu siervo que tiene el corazón roto, esperando. Está más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer. Con lágrimas y con llanto y con persuasión yo traté, Señor, duro, tú sabes mi corazón, de pararlo antes de que llegara tan lejos. Pero se fue más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer. Así que, Padre, yo lo encomiendo en tus manos desde este púlpito donde he predicado por todos estos años. Yo lo encomiendo en tu mano. Ahora encárgate de eso, Padre, en tu propia manera divina. Y cuando todo haya terminado y todo haya acabado, entonces tu siervo regresará. Hasta entonces yo estaré esperando oír de ti, Señor. Bueno, después de que el profeta dice eso, porque lo dice en su iglesia, estos dos hermanos de ahí de la localidad vinieron con él y se disculparon. Pero el profeta claramente dijo que era un espíritu. Una cosa es disculparse por algo y seguirlo creyendo. Ellos eventualmente, al menos uno de ellos, que hace no más de 5 años que partió, él se seguía manteniendo en lo mismo. Quizá mientras estuvo el hermano Branham del 61 al 65, él aparentemente ya no creía eso. Pero eventualmente aquello resurgió, y no solamente resurgió en él, sino que después de estar en el pueblo latino, del pueblo canadiense, pasó al pueblo norteamericano y después de ahí se fue al pueblo latino. Mire, a mí me sorprende de veras, y yo sinceramente cuando lo recibí, solamente le di una ojeada al libro y yo dije, bueno, esta cosa no contiene algo provechoso para mí. Pero anoche que lo estaba yo examinando, yo dije, alguien le tuvo que copiar a alguien, porque este hombre aquí habla del cordero de la mañana y del cordero de la tarde. Eso es algo que yo he escuchado últimamente. Yo digo, bueno, si tuvieron este libro, no sé quién se haya dado a la tarea de traducirlo, son demasiadas páginas. Pero si no es así, eso muestra que el mismo espíritu que está en la India tratando de expandir eso, es el mismo espíritu que ha invadido a Latinoamérica con esa misma doctrina. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que esto no es para jugar, hermano, ni es para reírse y decir, no, a mí no me puede tocar, ¿por qué no? Mire, estoy terminando, le voy a leer un testimonio que da el hermano Green en un libro que él escribió que se llama Los Hechos del Profeta, en el capítulo 19, que él titula Exaltando a un hombre, y él dice una experiencia que él tuvo con este mismo espíritu cuando el profeta estaba aquí todavía. ¿Quién está diciendo eso? Perry Green, dice él, esta creencia de que el hermano Branham era Dios es un espíritu poderoso y que se extiende.
el cual es responsable por mucha de la oposición a este mensaje. Dice, yo he experimentado la influencia de este espíritu y se me han contado casos de otros ejemplos, los cuales relataré aquí. Mire, el hermano Green, para escribir este libro, lo transcribieron de una serie de sermones que él dio en su iglesia en 1969. En 1969 el mensaje apenas estaba llegando a México, un año antes, en 1968. La gente no sabía. Bueno, la gente de Tucson quizá lo sabía, pero si este libro hubiera salido para América Latina en aquellos años, la gente no sabía de lo que se trataba. Pero él en su tiempo a su iglesia le estaba advirtiendo de esto. Ahora que nosotros leemos estas cosas, podemos saber que eso que estaba diciendo él es verdad. Dice, yo he experimentado la influencia de este espíritu y se me han contado casos de otros ejemplos, los cuales relataré aquí. Y escuche, dice, una familia quienes estaban fuertes en la creencia de que el hermano Branham era Dios. Escuche, esto es cuando él dice esto a la iglesia en 1969. Dice, una familia quienes estaban fuertes en la creencia que el espíritu, fuertes en la creencia que el hermano Branham era Dios, estaban viajando a través del país y habían parado en una cierta habitación de motel en una cierta ciudad. Nombraré a esta familia X. La otra familia, la cual nombraré Y, llegaron a la ciudad y se hospedaron por coincidencia en el mismo motel y en la misma habitación. La familia X creía la verdad que el hermano Branham era el profeta de Dios. Durante la noche, la familia Y se quedó en el cuarto. Ambos, el hermano Y y su esposa, o sea, más bien aquí, bueno, le pusieron la familia X, pero voy a corregirlo. La familia Y creía la verdad que el hermano Branham era el profeta de Dios. Durante toda la noche que la familia Y se hospedó en la habitación, ambos, el hermano Y y su esposa, fueron despertados varias veces durante la noche con algo que venía continuamente a ellos, como una revelación, la cual decía, William Branham es Dios. Ellos fueron grandemente perturbados en su espíritu acerca de eso y lo discutieron el uno con el otro al día siguiente. Estaban tan perturbados por esta experiencia que se lo contaron algunos amigos al respecto, quienes en cambio relataron la historia al hermano Branham preguntándole qué era todo esto. Ahora el hermano Y y su familia no supieron que la familia X se había hospedado en la habitación del motel antes que ellos. El hermano Branham por el espíritu explicó el extraño acontecimiento. Y miren lo que les dijo el hermano Branham según lo que dice el hermano Peregrin. Aquí está lo que sucedió, dijo él. El hermano X y su familia se quedaron en ese cuarto de motel la noche anterior y ellos tenían ese espíritu. Ese espíritu todavía estaba en esa habitación. Y eso es lo que el hermano Y y su esposa oyeron. ¿Le parece? No sé si usted entiende la historia. La familia X llega a hospedarse en esta habitación del hotel. Ellos creen que William Branham es Dios. Al siguiente día desalojan la habitación. Llega otra pareja de creyentes que no creían eso, pero se hospedan en la misma habitación. Y entonces ellos toda la noche son perturbados con una voz que les dice que William Branham es Dios. Ellos se perturbaron. Ahora, ¿qué es lo que dice el profeta? Que el espíritu que estaba en esas personas seguía estando ¿dónde? En la habitación del motel. Ahora, dice el profeta, o dice más bien el hermano Green, para mí esto probó que era un espíritu. Otra prueba que la creencia de la deidad es un espíritu. Yo recuerdo la primera visita del hermano Branham al tabernáculo de Tucson el 21 de noviembre de 1965. En conformidad con su petición que me hizo el día antes, como por 5 minutos el hermano Branham procedió a explicar a la congregación que él me había pedido que viniera a Tucson. Esto a lo que el hermano Green se está refiriendo está en el sermón que casa me edificaréis. Y que estaba a favor del tabernáculo que él reclamó ser su iglesia. Él les dijo cómo el Señor le había enseñado el edificio antes que fuera rentado.
siendo que iba a dar esta pequeña plática a aquellas personas que creían que era Dios, estaban allí naturalmente en gran número. O sea, él en 1961 lo denuncia ante la iglesia, pero aquel espíritu no se va. Aquí el hermano Green está dando la experiencia de aquellas dos familias. Pero en noviembre de 1965, yo esto no lo sabía, a menos que no lo hubiera escuchado de él. Mientras él está predicando, ¿qué casa me edificaréis? En el tabernáculo de Tucson, el edificio, la gente, mucha de la gente a la cual él está hablando, que están allí, creen que él es Jesucristo. O sea, todavía para noviembre de 1965, ese espíritu seguía estando, no en el aire, porque dice la Biblia que Satanás o los espíritus andan en lugares secos. Pero ¿qué van a hacer en un desierto? Será una tontería de parte de ellos. El diablo no es tonto. Tienen que tener a alguien en quien morar. Siendo que iba a dar esta pequeña plática, aquellas personas que creían que era Dios estaban allí naturalmente en gran número. Aunque yo deseaba que él predicara esa mañana, él insistió en su deseo de que yo predicara con el objeto de que yo tomara mi lugar como pastor de la iglesia. Él quería que yo fuera independiente, pero con su apoyo a donde fuera necesario. Esa mañana, mientras traía mi sermón, Dios, cuán grande, y consultaba las escrituras respecto a la palabra más aguda que una espada de dos filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, algo me habló mientras estaba allí parado en el púlpito y dijo, que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. El hermano Branham hace eso, allí está Dios. Con la misma Biblia, hermano. ¿El profeta de Dios, por medio del Espíritu Santo, podía hacer eso? Claro que lo podía hacer. 3 veces me repitió eso. Yo me resistí a mencionarlo. Inmediatamente después del servicio esa mañana, el hermano Branham vino a un punto directamente frente al púlpito y me felicitó por el mensaje. El hermano Roy Robertson vino y me felicitó por mi ordenación y estaba parado como testigo junto conmigo cuando el hermano Branham me dijo estas palabras. Hermano Perry, dijo él, directamente enfrente del púlpito, recuerden el Salmo 22, cuando David dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién era ese? Ese fue Cristo en la cruz, respondí yo prontamente. Entonces me vino a la mente, hermano Branham, dije, usted captó algo en mi espíritu. 3 veces respondió él. Pero hermano Branham, dije yo, David fue un portavoz, usted es un portavoz de Dios. Hermano Perry, yo tengo que decir cosas en primera persona, no soy yo, es él. Otra vez le dije, hermano Branham, usted es un profeta, usted es un portavoz de Dios. Su respuesta final a ese tema no dejó duda en cuanto a dónde él se paraba. Lo registré aquí con el objeto de que no haya ningún error. No hubo incertidumbre en su voz cuando me dijo, hermano Perry, nunca olvide que soy un kentuckiano. O sea, ¿qué es eso? Nunca olvide que soy un ser humano. Entonces, hermano, este no es un espíritu con el cual jugar. Por eso usted nunca tome el internet como su maestro. Hay tantas cosas allí. Y estas cosas que yo estoy hablando no es para agraviar a nadie, porque no creo que haya alguien en esta mañana que crea eso. Pero es para advertirle que este es un espíritu al cual usted no minimice. Que diga, a mí no me hace nada, bueno, ¿por qué no? Así que esto que estamos hablando, que no sirva para tropiezo a nadie, al contrario, que sea una advertencia de parte del Espíritu de Dios respecto a estas cosas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, Señor, en esta tarde, en esta mañana. Te agradezco, Dios, el que tú nos hayas permitido, Señor, hablar estas cosas, Dios, Padre, las cuales son para instrucción de tu pueblo, Señor. Padre, porque ese espíritu no ha muerto, sigue rondando no en el aire, Señor, sino hay mucha gente que lo ha recibido, Señor. Padre celestial, yo sé, Dios, que cuando una persona
Recibe eso. No es fácil, Señor Jesús, que se libere de su espíritu, Señor, porque el espíritu la hace creer que esta persona está en lo correcto y que los demás están equivocados, Señor. Pero Padre, aquí está tu palabra clara, Señor, la cual, oh Dios, nos muestra dónde está la verdad del asunto. No mi verdad, sino tu verdad, Señor. Padre, permite, Dios, que esto se quede en el corazón de tu pueblo, Señor, y que, Padre, ninguno de nosotros somos inmunes o estamos exentos de que esa unción pueda venir en nosotros, Señor. Pero, Padre, que podamos tomar el escrito está, Padre Celestial, aquello que hemos escuchado de tu palabra, Señor, para Dios no caer en semejante error. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús, y que tu palabra sea de beneficio y provechosa para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tome su asiento.